Ya apareció. Ok, muchas gracias. Ya apareció. Ok, bueno, vamos a empezar con el concepto de química, ¿ok? ¿Qué es la química? Bueno, la química es la ciencia que estudia la materia y todos sus cambios, ¿ok? Entonces, el objeto de estudio de la química es la materia y todos los procesos todos los cambios que pueda tener, ¿vale? Entonces, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto tiene masa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos masa, kilogramos, entonces nosotros tenemos masa, nosotros somos materia. También los gases tienen masa, entonces también los gases es objeto de estudio de la química, así como los líquidos, ¿sale? Todo lo que sea materia lo estudia la química, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo comprendemos la química? Los que estudian, los químicos, ¿cómo comprenden la química o cómo la estudian? Bueno, podemos ver a tres niveles, ¿ok? Uno sería el nivel macroscópico, el nivel microscópico y el nivel simbólico, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero al nivel macroscópico? Muy bien, por ejemplo, cuando ustedes ven que se está quemando madera entonces, lo que vemos a nivel macroscópico con nuestros ojos es que la madera se incendia, hay un desprendimiento de calor y estamos viendo que sale humo de ese objeto que se está quemando, ¿ok? Eso sería el nivel macroscópico, lo que nuestros ojos pueden percibir. El nivel microscópico, entonces, sería lo que está pasándole a esa materia que se está quemando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la madera está compuesta por celulosa. Cuando hay una reacción, eso se llama combustión, cuando algo se quema. Cuando hay una reacción de combustión, entonces esa celulosa que comprende a la madera o que forma la madera, entonces se va a convertir en agua y dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, eso sería a nivel microscópico. Son cosas que no estamos observando propiamente con nuestros ojos, sino que ya en base a un modelo químico ya sabemos esto, ¿ok? Y ahora también se maneja un nivel simbólico. Es decir, por ejemplo, la celulosa, que su fórmula es general E6H12O6, esta sería la representación simbólica de la celulosa, reacciona y forma dióxido de carbono más agua, ¿ok? Entonces, esta representación nos estamos manejando a un nivel simbólico de lo que está sucediendo a nivel macroscópico, ¿ok? A lo que estamos viendo en nuestros ojos. Entonces, ese sería el nivel simbólico. Entonces, nosotros, o la gente que se dedica a la química, utiliza fórmulas y símbolos para representar los elementos de la materia, ¿ok? Y ese sería el nivel de estudio simbólico, ¿vale? Las fórmulas químicas. Eso sería el otro nivel para comprender la química, ¿ok? Muy bien, entonces si no hay ninguna duda sobre esta diapositiva, voy a pasar a la siguiente. Entonces, al igual que otras materias, tanto sociales como básicas, como la química, el método que se utiliza para comprender la química es el método científico, ¿ok? Entonces, como a lo mejor ustedes ya lo han visto en la escuela, pues sirve de una serie de pasos, ¿ok? Es un proceso que consta de una serie de pasos. Pueden modificarse, ¿vale? No quiere decir que a fuerza se tenga que llevar de esta manera, pero esta es la manera general. ¿Vale? Entonces, a un fenómeno químico se va primero a hacer la observación, ¿sale? Entonces, se observan, pero nada más verlo, sino que se obtienen datos y esos datos se estudian y a partir de estos datos se crea una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una explicación mediante la cual nosotros podríamos explicar esos datos que obtuvimos mediante la observación, ¿sale? Entonces, la hipótesis, una vez que nosotros planteamos nuestra hipótesis, entonces tenemos que hacer el siguiente paso, que es comprobar esa hipótesis, ¿vale? Entonces, esa hipótesis se hace mediante la experimentación, es decir, se plantean una serie de experimentos para comprobar la hipótesis.
estos experimentos deben ser medibles, ¿vale? Si no se pueden medir, entonces no nos sirven plantear ese tipo de experimentos. Una vez que se hayan obtenido los resultados de los experimentos, se tienen que analizar y entonces se tiene que verificar con la hipótesis si esos datos obtenidos mediante la experimentación concuerdan con lo que nosotros planteamos en la hipótesis. Entonces nuestra conclusión diría que nuestra hipótesis sería verdadera, ¿ok? Entonces, una vez que se ha comprobado que lo que nosotros planteamos en nuestra hipótesis es verdadera, se tiene que hacer una proposición o un enunciado que lo vamos a decir que podríamos formar una ley, pero esto, el paso de la ley deben ser varias observaciones, ¿sale? Entonces, cuando ya llegamos a este paso de formular una ley, entonces nosotros tenemos que formularla de la manera más simple, ¿ok? Por ejemplo, una ley sería que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? ¿Esto qué nos indica? Que si nosotros aumentamos la masa de un objeto que está acelerando, la fuerza que lleve va a ser mayor, ¿ok? O caso contrario, un objeto que tiene una masa constante, pero a la vez va aumentando su aceleración, va a llevar una mayor fuerza, ¿ok? Esto ya sería una ley. Una vez cuando se tienen un conjunto de leyes, nosotros podemos explicar esas leyes mediante la formulación de una teoría, ¿ok? Entonces, la teoría lo que hace es explicar una serie de leyes que estén directamente relacionadas, ¿ok? Pero esto solamente es a muy largo plazo, ¿ok? Entonces, si nosotros concluimos que nuestra hipótesis es verdadera, probablemente otros científicos o otros, bueno, sí, otros investigadores tendrían que hacer algo parecido para que pudieran entre todos concluir que la observación que ustedes hicieron se pueda volver una ley, ¿ok? Ahora, si en nuestra experimentación observamos que nuestra hipótesis con los datos que obtuvimos de la experimentación concluimos de que nuestra hipótesis no concuerda con los datos, entonces nuestra hipótesis sería falsa, ¿ok? Y tendríamos que volver a plantearnos una nueva hipótesis para comprobar nuestras observaciones. O también podríamos plantear nuevos experimentos para poder comprobar nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis tal vez nos daría falsa, pero el método de experimentación que empleamos sería incorrecto, ¿ok? Esa sería una opción. Otra opción es que ya buscamos varios modos de experimentación y ninguno acordó con nuestra hipótesis. Entonces, lo más lógico es que nosotros volviéramos a plantear una nueva hipótesis, ¿ok? Volveríamos a plantear una nueva hipótesis y por lo tanto volveríamos a someterla tal vez a los mismos métodos de experimentación que ya habíamos planteado o plantearíamos otros métodos de experimentación o otros experimentos para comprobar nuestra nueva hipótesis, ¿vale? Entonces, esto sería el método científico y la mayoría de las ciencias, tanto sociales como básicas, como la física y la química, llevan este procedimiento para crear nuevos conocimientos. Ahora, a manera muy general, la química se puede dividir en tres formas de estudio, ¿ok? La química orgánica, la química inorgánica y la fisicoquímica. La química orgánica es aquella que su materia de estudio es todas las sustancias que contengan carbono, eso entre comillas, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían? Los combustibles fósiles y todos sus derivados los estudiaría la química orgánica, ¿ok? Esa sería
su rama de sus objetos de estudios de la química orgánica, todos aquellos elementos que estén compuestos de carbono. Ahora, la química inorgánica sería el estudio de todos aquellos elementos que no llevan carbono, ¿ok? Pueden ser metales, sales o cualquier otro elemento, pero que no lleve carbono, hidrógeno, ¿ok? Que son la principal rama de estudio de la química orgánica. Aquellos elementos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sale? Entonces ahí podríamos ver que hay, tal vez habría una barrera no muy bien delimitada, ¿ok? Y la físico-química que estudia los principios mediante los cuales se dan las reacciones químicas, ¿ok? Entonces, esa sería la rama de la físico-química. La físico-química estudia las leyes o las propiedades de la química, ¿sale? Entonces, esas serían las ramas de la química o los dominios de la química a grandes rasgos, porque pues, ustedes pueden ver en la actualidad que no nada más hay tres. También podemos ver la bioquímica, que es la química de los seres vivos, la, la rama de la computación que se estudia, que se encarga de estudiar la química, también esa sería una rama o una unión de la química, la ingeniería química que estudia procesos químicos que se puedan escalar a niveles industriales y puedan crear a nivel industrial los procesos químicos normales, llevarlos, escalarlos a niveles industriales, esa también podría ser una nueva rama de la química, ¿ok? Entonces la ingeniería química de hecho existe, pero a grandes rasgos todas las demás las podríamos meter ya sea en química orgánica, en química anorgánica o en la físico-química. ¿Vale? Si no hay ninguna duda, voy a pasar a la siguiente. Ahora, vamos a definir qué es una sustancia. Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida y propiedades distintivas. Esas propiedades distintivas se les conocen como propiedades intrínsecas. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la molécula de agua es una sustancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya su composición está bien definida. La mayoría de nosotros sabemos que el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿ok? Entonces, el agua, su composición ya está bien definida, ¿vale? Otra cosa importante, a las sustancias no se pueden separar por métodos físicos, se tienen que separar por métodos químicos, ¿vale? Entonces, el agua, por medios físicos, ya sea que ustedes la calienten, la congelen, ¿vale? O la filtren, no se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno, siempre va a ser la misma molécula de agua. Por un medio físico no podemos cambiar su composición, ¿vale? Eso es una característica de las sustancias. Tal vez por un método químico sí la podamos separar en hidrógeno y oxígeno, pero por un método físico no lo podemos hacer, ¿vale? Esa es otra característica. Ahora, las propiedades intrínsecas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia, es decir, densidad y punto de ebullición. Un momento, por favor. Entonces, vuelvo a presentarles la diapositiva donde estábamos, ¿ok? Estábamos en esta diapositiva, ¿vale? Entonces, ahí está. Muy bien, entonces las propiedades intrínsecas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, la densidad y el punto de ebullición, ¿sale? Para los que no sepan qué es la densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen, ¿vale? Entonces, la densidad no depende directamente de la cantidad de sustancia, es decir, de la masa, ¿vale? Si ustedes agregan más masa, su densidad va a permanecer la misma, porque al momento que ustedes analicen por ejemplo, una mayor cantidad de algodón o una mayor cantidad de agua,
también su volumen va a aumentar. Si ustedes agregan más agua, pues van a necesitar ustedes una cubeta más grande para que esa agua, para contener esa agua. Entonces, su volumen, van a necesitar ustedes un recipiente más grande al añadir más masa. Y si ustedes hacen la relación, es decir, si ustedes dividen el peso o la masa que acaban de agregar en ese volumen de agua y la dividen, ustedes pesan el agua y determinan su masa. Y aparte, con el recipiente que lo utilizaron, eso mediría el volumen. Entonces, si ustedes hacen la relación de la cantidad de masa que tenían entre el volumen, van a obtener la densidad del agua. Y esa no va a depender de si ustedes le agregan cada vez más agua, porque cada vez que agreguen ustedes más agua, van a necesitar un recipiente para medirlo cada vez más grande. Y entonces la relación masa-volumen se va a mantener constante siempre y cuando no cambien los niveles de temperatura y de presión atmosférica, ¿ok? Entonces, eso sería una propiedad intrínseca. La densidad del agua siempre al mismo nivel, por ejemplo, a la misma presión atmosférica y a la misma temperatura, la densidad del agua va a ser la misma aquí o en otro lugar, ¿vale? Siempre y cuando no cambie la presión. Esa es una propiedad intrínseca del agua. Y de igual manera, el punto de ebullición del agua. Si ustedes ponen a calentar el agua, el punto de ebullición es cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, su punto de ebullición siempre va a ser el mismo. Es una propiedad intrínseca del agua. Si ustedes añaden más agua, no va a cambiar la temperatura a la cual hierve, es decir, no va a cambiar su punto de ebullición. Lo único que podría cambiar es el tiempo en que tarda en calentarse el agua. Va a tardar más tiempo en calentarse, pero cuando llegue toda esa cantidad de agua a la temperatura de ebullición, hace 1 litro, 10 litros, 50 litros, cuando llega a la misma temperatura, que es aproximadamente 100 grados centígrados, a los 100 grados centígrados, no importando la cantidad de agua, a los 100 grados centígrados, esa agua siempre va a empezar a evaporarse, ¿ok? Entonces, las propiedades intrínsecas no dependen de la cantidad de masa de la sustancia, ¿ok? Caso contrario, las propiedades extrínsecas sí cambian, ¿ok? Son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia, es decir, directamente la masa, ¿ok? Si ustedes ponen más sustancia, pues va a cambiar su masa. Y también si ustedes ponen más masa, pues va a cambiar su volumen, como lo estábamos viendo anteriormente cuando nosotros hablamos de la densidad. ¿Sale? Entonces, una sustancia es una forma de materia que ya tiene su composición de unidad y propiedades distintivas, es decir, que el agua tiene la composición de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno y siempre va a tener sus mismas propiedades intrínsecas, siempre va a tener la misma densidad, el mismo punto de ebullición, el mismo punto de fusión. ¿Vale? Entonces, esas propiedades intrínsecas del agua, si ustedes las miden y ven, por ejemplo, que tiene densidad de un punto de ebullición de 100, punto de fusión, no me acuerdo bien el punto de fusión del agua, pero si ustedes analizan esas propiedades intrínsecas, físicamente, entonces pueden decir de qué sustancia se está tratando, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen una tabla y ven cada una de esas propiedades intrínsecas y ustedes las miden y ustedes ven, tiene este punto de ebullición, tiene esta densidad, tiene este punto de fusión, ¿de qué sustancia estamos hablando? Ustedes deben determinar que están hablando de la sustancia A, ¿ok? Entonces, esas propiedades distintivas son características de cada sustancia. Al contrario de las propiedades extrínsecas, no son específicas de cada sustancia, ¿ok? Ahora, podemos clasificar a las sustancias en sustancias puras o sustancias compuestas, ¿vale? Entonces, una sustancia pura es aquella que nada más está compuesta de un solo elemento. Por ejemplo, aquí le estoy indicando el de oxígeno y
dihidrógeno, ¿ok? Esos gases son sustancias puras, solamente constan de oxígeno y de hidrógeno, ¿vale? Caso contrario, las sustancias compuestas están formadas de dos o más elementos. Y aquí les estoy poniendo el ejemplo del agua, que es una sustancia compuesta, está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y el dióxido de carbono también es una sustancia compuesta, está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿ok? Entonces, entonces una sustancia pura ya está compuesta por un solo elemento. Caso contrario, una sustancia compuesta está formada por dos o más elementos. ¿Vale? También otro ejemplo de sustancia compuesta podría ser alguna cosa. ¿Okay? Serían 6 átomos de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Okay? Pero también la glucosa tiene ya su composición de son 6 carbonos, 2 de carbono, 2 de hidrógeno, 6 de oxígeno, y aparte también tiene sus propiedades intrínsecas y químicas, ¿vale? Entonces ese sería el concepto de sustancia. Ahora vamos a pasar al concepto de mezcla, ¿ok? ¿Qué es una mezcla? Es la adición de una o más sustancias. Eso, cuando ustedes juntan dos sustancias, pues o más ya están haciendo una mezcla. Y eso sería una mezcla. Ahora, otro punto importante es que las mezclas no tienen características intrínsecas propias, las que ya habíamos dicho anteriormente, sino que sus características dependen de los componentes de la mezcla, ¿ok? Eso es otro punto importante. Las mezclas no tienen propiedades intrínsecas propias, sus propiedades dependen de los componentes que la componen, ¿vale? Entonces, ahora podemos distinguir entre dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Ahora, un ejemplo muy burdo de los cacahuates o de las nueces. Podemos decir que es una mezcla heterogénea porque nosotros podemos ver a simple vista su composición. Podemos ver que esa mezcla heterogénea está formada de cacahuates y no es de la India. Es una característica de las mezclas heterogéneas. Pues eso son las mezclas heterogéneas. A simple vista nosotros podemos ver que está formada por dos elementos distintos o más. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes hacen una ensalada, pues también la mezcla heterogénea. A simple vista, ustedes pueden decir de qué elemento está compuesta la mezcla, la ensalada. Está compuesta por lechuga, pollo, algo de queso y espinaca. No, eso sería una mezcla heterogénea. O si ustedes mezclan piedras de distintas, por ejemplo, granito con grafito, pues ustedes pueden distinguir por simple vista cuál granito, bueno, los más experimentados, mejor no todos, pero un ojo bien educado podría distinguir el gran granito y el gran grafito, y eso sería una mezcla heterogénea. Caso contrario, una mezcla homogénea, ustedes no pueden distinguir sus componentes a simple vista, como el caso. Un caso común que estoy poniendo aquí en la imagen es el caso del café. A simple vista, ustedes no pueden determinar, no se pueden distinguir los elementos que conforman al café. O cuando se ve el azúcar en agua, tampoco ustedes pueden ver las partículas de azúcar en agua. Eso sería una mezcla homogénea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica de las mezclas homogéneas? Que no se pueden distinguir los elementos que la conforman. Caso contrario, las mezclas heterogéneas nosotros podemos distinguir, ¿vale? Un caso diferencial serían los coloides, ¿vale? Un coloide común, los coloides son mezclas heterogéneas, pero a lo mejor a simple vista no los podemos distinguir. ¿Cómo sería un ejemplo de un coloide que es una mezcla heterogénea? La leche. La leche es una mezcla heterogénea, pero nosotros a simple vista no podemos distinguir los elementos, ¿ok? Pero a nivel microscópico, si llevamos al microscopio, sí podemos distinguir los elementos que conforman la leche. Entonces, ahí ya veríamos que la leche es un coloide, es decir, pequeñas gotas de grasa están dispersas en el solvente de la leche, en el suero, ¿ok?
Entonces, no se juntan, o sí perdón, a nivel microscópico, con la leche y los coloides todavía podemos distinguir mediante el microscopio sus elementos, ¿vale? Entonces, por ese hecho, también la leche es una mezcla heterogénea. Pero en caso contrario, cuando nosotros hacemos lo del azúcar en el agua, aunque lo lleváramos a nivel microscópico, no podríamos distinguir los elementos de azúcar en el agua, ¿vale? Eso también podríamos distinguirlo a nivel microscópico, ¿sale? Entonces, eso sería lo que es una mezcla, que es una mezcla homogénea y que es una mezcla heterogénea. Entonces, ¿vale? Muy bien, sin dudas respecto a esta diapositiva, voy a pasar a la siguiente. Ahora, ¿qué es un elemento y qué es un compuesto? Los elementos son sustancias que no se pueden separar en otras más sencillas por medios químicos, ¿vale? Entonces, ahí podemos distinguir el elemento oxígeno. Por ningún medio químico podemos dividirlo en otras partes, ¿ok? Ya si podemos romper el oxígeno es que ya estamos dividiendo el átomo en sus partes, ¿ok? Entonces, el oxígeno no se puede romper por medios químicos, ¿sale? Y caso contrario, el compuesto si es una sustancia que se puede dividir por medios químicos, se puede dividir en formas más sencillas por medios químicos, ¿vale? Entonces, y además, los compuestos, su composición está bien definida. Por ejemplo, ¿qué sería un compuesto? Sería el agua, ¿ok? Vámonos al ejemplo más general. Un compuesto es el agua. Nosotros sabemos de qué está compuesta el agua. Es decir, tiene una composición definida. Está definido en dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. ¿Vale? Entonces, esa es otra característica de los elementos. Nosotros también tienen de un compuesto, se sabe su composición, ¿sale? Ahora, yo quisiera que ustedes analizaran la siguiente figura y aquí tengo, bueno, aquí en la imagen hay cuatro imágenes, ¿sale? Entonces, me gustaría que ustedes dijeran eh, cuáles serían de estas imágenes A, C y D, cuáles serían un compuesto y cuáles serían un elemento, ¿ok? El, Esto es, el dígame, elemento sería el B. el elemento sería el B, así es, ¿verdad? Porque es una sola esferita, ¿vale? Entonces, no sabemos qué elemento sería, pero nada más es una sola esfera y ya no se puede dividir en más esferas. Caso contrario, el A, el C y el D, pues están formados por tres elementos, ¿ok? Son un Podríamos compuesto, decir. ¿no? Estos serían compuestos. Estos, el A, el C y el D serían compuestos. ¿Vale? Compuesto, compuesto, compuesto. Y como dijo nuestro compañero creo que era Edgar, este sería el No, que no, sería, no, Eduardo. Eduardo, perdón, él sería el elemento, ¿ok? El B sería el único elemento y todos los demás serían los compuestos, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, muy bien, bueno, esto seguramente bueno, de la secundaria, la primaria, pues empezamos a ver los estados de la materia, ¿ok? Entonces, los tres estados básicos de la materia, hay más estados, pero vamos a hablar de los tres básicos. Es el sólido, el líquido y el gas, ¿ok? Esos son los que siempre nos han enseñado. ¿Cuál es la característica de estos? Por ejemplo, el sólido. Vamos a irnos al ejemplo del agua. Su estado sólido sería el hielo, ¿ok? Su estado líquido es el estado que es más común, que sería el agua, ¿ok? Y bueno, también el agua puede existir en forma de gas, ¿vale? Entonces, esos serían los tres estados de la materia. ¿Cuál sería bueno, a excepción del agua, ¿ok?
El agua sí en el estado líquido, en el estado sólido es una excepción, ¿ok? Pero todos los demás, todos los elementos los podemos tener en los tres estados de la materia, ¿ok? No nada más el agua. Todos los elementos los podríamos nosotros tener en los tres estados de la materia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un sólido, cuando ustedes lo calientan, cuando llega a estar en estado líquido, esto se llamaría punto de fusión. La temperatura en la cual pasa de un sólido a líquido se llama punto de fusión y la temperatura a la cual el líquido pasa a estado gaseoso se llama punto de ebullición, ¿ok? Entonces, cualquier elemento puede estar en sus cuatro estados de la materia, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la característica perdón, cuáles cuatro estados? ¿Cuáles son las características de estos tres estados de la materia? Muy bien, lo que pasa en el estado sólido, como ustedes pueden ver, es que sus componentes están muy bien unidos, están muy cerca y están muy juntos, ¿ok? Caso contrario, en el estado líquido estas mismos componentes, estas mismas moléculas o estos mismos elementos están en un estado más relajado, ¿ok? Tienen una mayor cantidad de movimiento. Y en el estado de gaseoso, pues las partículas tienen una mayor distancia entre ellas, ¿sale? Y por consiguiente tienen un mayor movimiento, ¿sale? Entonces, en el estado sólido, podríamos decir que sus elementos o compuestos, pueden ser elementos o compuestos, están muy bien unidos. La cantidad de movimiento que tienen es pequeña. En caso contrario, en los líquidos ya sus uniones son más relajadas y se pueden mover. Y en el estado gaseoso, pues todavía la distancia entre ellas es mucho mayor y la cantidad de movimiento pues es mayor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes calientan, pues se hace líquido, el compuesto se mueve más, todavía lo calientan más y entonces todavía se puede convertir en gas y se puede evaporar, ¿sale? Entonces esos serían los tres estados de la materia y cada una de sus características. Ahora les mencionaba el caso del agua. El caso del agua es un caso extraño en el estado sólido. En el estado sólido, sus distancias son mayores que en el estado líquido, ¿ok? Entonces, cuando se forma el hielo, la misma cantidad de agua en hielo ocupa un mayor espacio, es decir, tiene un mayor volumen, ¿sale? Pero el agua sería un compuesto que sería la excepción a la regla, ¿sale? Muy bien. Entonces, una vez que vimos esta diapositiva, vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a distinguir entre un cambio físico y un cambio químico, ¿ok? Entonces, ay, perdónenme ustedes. Entonces, los compuestos o los elementos pueden estar sujetos, mejor dicho, los compuestos pueden estar sujetos a cambios físicos, ¿ok? Entonces, los cambios físicos, no hay un cambio en las estructuras de las sustancias, ni no se producen nuevas sustancias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, tiene sus tres estados de la materia, ¿vale? Sólido, líquido y gaseoso. Cuando ustedes calientan el bloque de hielo, pasa a su estado líquido y todavía si calientan el agua, de su estado líquido puede pasar al estado gaseoso, pero su estructura no cambia, siempre van a estar tanto en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso, siempre van a estar unidos los dos hidrógenos a un átomo de oxígeno, ¿ok? Su estructura no cambió, solamente cambió su estado de la materia, es decir, sólido, líquido, gaseoso, pero su composición del agua no cambió. Sus moléculas sí pueden estar separadas o un poco más juntas, ¿vale? O más rígidas, con menos cantidad de movimiento. Pero la composición del agua no cambia. Entonces, en un cambio físico, su composición no cambia, ¿vale? Y además, los cambios físicos pueden ser reversibles.
¿ok? Si ustedes agarran o tienen un recipiente a donde puedan tomar las moléculas de agua y luego esas moléculas las someten a una menor de temperatura, lo que van a hacer es condensar el agua, entonces va a pasar a su estado líquido. Y si esa cantidad de agua la meten en un refrigerador y la congelan, va a pasar la misma cantidad de agua a su estado sólido, ¿ok? Entonces, en el estado, entonces, en la materia, los cambios físicos sí son reversibles, ¿ok? ¿Sí? Si ustedes pueden condensar las partículas, las moléculas de agua que se evaporaron, las pueden pasar a líquido y después esas las pueden pasar a sólido. Y esos cambios pueden ser reversibles, los cambios físicos. Caso contrario, los cambios físico-químicos sí se producen cambios en la estructura de las sustancias y se pueden producir nuevas sustancias. Y generalmente esos cambios no son reversibles, ¿ok? Entonces, esos cambios no son reversibles en los cambios químicos. Entonces, los cambios físicos sí son reversibles, los cambios químicos no. Y además, en los cambios químicos pues, se pueden formar, o mejor dicho, se producen nuevas sustancias, ¿vale? Por ejemplo, el caso común de la combustión de algún metal o de madera o cualquier objeto orgánico. Entonces, tienen el elemento orgánico, se va a una combustión completa, se va a formar CO2 y agua, ¿ok? Y estos elementos CO2 y agua, pues difícilmente van a poder regresar a los mismos compuestos orgánicos, ¿sale? Bueno, eso entre comillas, porque ustedes saben que las plantas sí pueden producir sus propios alimentos y entonces de ahí, bueno, si fuera glucosa lo que se quema, pues a lo mejor las plantas sí podrían tomar el dióxido de la atmósfera y el agua y producirles una molécula de azúcar, ¿ok? Pero eso ya sería un proceso mucho más elaborado. Si ustedes químicamente, sin utilizar a las plantas, quisieran hacer esto, pasarlo de dióxido de carbono a agua, pues no sería un proceso reversible, ¿ok? Entonces, eso sería otra característica de los cambios químicos. Los cambios químicos les pueden producir nuevas sustancias y generalmente no son reversibles, ¿ok? Caso contrario, los cambios físicos sí son reversibles. Y siempre va a ser el mismo compuesto o el mismo elemento, ¿vale? Entonces, si no hay duda sobre esta siguiente diapositiva, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, en esta figura, lo que quiero que ustedes distingan por ejemplo, quiero que me digan, bueno, aquí está los elementos, aquí está el compuesto que está formado por una sustancia verde y otra roja, ¿ok? Por un elemento verde y otro rojo, ¿sale? Entonces, aquí están muy tranquilos y ahora quiero que vean los cambios. Ustedes analicen estas tres figuras con respecto a la primera y me van a decir si esto es un cambio físico si estas tres son cambios físicos o son cambios químicos, ¿ok? Entonces, analicen y por favor díganme cuál sería un cambio físico, cuáles sí son cambios químicos, ¿vale? Aquí está el compuesto. El compuesto está formado por una bolita roja y una bolita verde. Y analicen los colores y díganme cuáles sí serían cambios físicos, cuál podría ser un cambio físico y cuáles serían unos cambios químicos. Recuerden que en los cambios físicos no hay un cambio en la estructura de los compuestos, en los cambios químicos sí. Y la estructura de este compuesto es bolita roja con bolita verde. Es un cambio físico. ¿Cuál sería un cambio físico?
¿Cuál de todos sería un cambio físico? En que se juntarán por sus colores. A ver, dime cuál, B, C, D, ¿cuál sería un cambio físico? ¿Sí alcanzas a ver las letras? Tienen Sí, tres, sí, entonces dime, ¿cuál de estos tres fenómenos sería un cambio físico? el B. ¿El B sería un cambio físico? Sí. Ah, no, ese no sería un cambio físico, ¿ok? Entonces, ¿alguien más que quiera participar? No hay ningún problema si se equivocan, ¿ok? De hecho, para eso es la imagen. Por si tienen alguna duda o hay un error, pues entonces no hay ningún problema. Las imágenes le van a aclarar los conceptos. Si ustedes logran relacionar bien qué es un cambio físico o si tienen bien definido qué es un cambio físico, qué es un cambio químico, entonces podrían relacionar las imágenes. Caso contrario, si se equivocan, pues ahorita lo explicamos y ya el concepto les va a quedar más claro. Entonces, ¿alguien más quisiera participar? No hay ningún problema si se equivocan. Yo creo que un cambio físico sería el D. Un cambio físico sería el de, muy bien, ahí sí estaría yo de acuerdo con Eduardo, ¿verdad? No, Irán, su hermano. Ah, eres su hermano, muy bien, y, tiene la voz parecida. Ok, muy Eh, bien, Iram. sí, Entonces, sí, somos gemelos. ok, muy bien, Iram. El D sí es un cambio físico. ¿Por qué? Porque no se vio afectada su estructura del compuesto, ¿vale? No sé, si ustedes pueden ver, siguen siendo bolitas verdes unidas con bolitas rojas. Lo único que cambió es que aquí están más, podríamos decir, más comprimidas, más adosadas, y podríamos decir que estarían en un estado líquido, ¿verdad? Y estas pueden ver que están más separadas, entonces estarían en un estado gas. Aquí estas estarían en un estado gaseoso, pero no hubo un cambio en su estructura. Siguieron siendo bolitas verdes con bolitas rojas unidas. Ahí en ese caso, este fue un cambio físico, ¿sí? Ahora, ¿qué me pueden decir de estas dos, el B y el C? Qué tipo de cambios son? Com- compuestos, no, Bueno, son compuestos, sí, químicos, químicos, son, serían son cambios cambios. químicos. Así es, cambios químicos, ¿verdad? ¿Por Sí, qué? Porque ya no es el mismo compuesto. Si ustedes ven, ya cambia, ahora aquí en esta figura tenemos dos compuestos distintos. Un compuesto que es bolitas rojas, solamente dos bolitas rojas unidas, y aquí tenemos otro compuesto que solamente comprende bolitas verdes, ¿vale? Y en el otro caso, esta sería una reacción de adición, ¿verdad? Se intercambiaron, de intercambio. Caso contrario, esta sería una reacción de descomposición. Las bolitas verdes y rojas se dividieron en sus elementos, ¿vale? Entonces, ya no están unidas, se formaron las bolitas verdes, el elemento verde y también vemos el elemento rojo. No podemos decir qué elementos son, ¿verdad? De la tabla periódica, pero vamos a distinguirlos como elemento verde y elemento rojo. Entonces, en este caso, los componentes se dividieron el compuesto se dividió en sus elementos, ¿ok? Por ejemplo, si fuera el caso del CO2, pues a lo mejor se dividió en carbono y oxígeno, ¿verdad? Entonces, esto también sería un cambio químico. ¿Por qué? Porque ya no se conservó la misma molécula, se formaron otras, ¿sale? Entonces, B y C son cambios químicos y D es un cambio físico, ¿sale? Entonces ahí en este ejemplo estamos viendo las diferencias entre un cambio físico y un cambio químico. En el cambio físico no hay cambios de estructura, no hay cambios de estructura, se sigue manteniendo la misma estructura del compuesto, pero pueden pasar cambios de estados. Por ejemplo, estaba en líquido, estos, y en el D ya están en gas, ¿vale?
Y en B y en C sí hubo un cambio químico porque se formaron nuevos compuestos, ¿sale? Entonces, en ese caso, ya vimos esto, ¿sale? Entonces, con esta última diapositiva, terminamos como la introducción de qué es la química. Entonces, ¿qué es la química? Haciendo una suma de todo, es la ciencia que se estudia se encarga de estudiar la materia